Hemos invitado al economista Carlos Adrancén para hablar del tema de la economía del Perú. No solamente esta campaña navideña, sino lo que viene el próximo año. Una de las cosas que a mí más me llama la atención es después de tener pues mucho discurso con respecto a la economía, con Torne al principio, con su tema de que el IGB, con su tema de que iba a hacer tal o cual cosa, de impulsarlos, destrabar las megaobras. Después vino una situación media límbica, y ahora tenemos una ministra que casi no habla de economía, y tenemos más economistas hablando del fenómeno del mundial y la economía del Perú como si esto fuera determinante en la economía del próximo año. Hasta donde yo sé, doctora Adrancén, podemos mejorar en base a una recaudación fiscal superior porque han subido el precio de los metales. En detalle más, no sé si se va a subir el consumo, si no va a subir el consumo. ¿Qué va a pasar con la economía del Perú en los próximos meses? Ante todo, muy buenos días. Y me gustaría quedar bien con las chicas de la universidad, las chicas de prensa. Soy profesor de la UPC. Ya, ok, perfecto. Okay. Ellas tienen muy mal genio, más me vale que les haga recordar eso. Okay. Pero yendo al punto, tienes mucha razón en eso. Podemos tener todo el entusiasmo por esta clasificación ajustada que hemos tenido y el hecho de que vayamos al Mundial después de 800 años. Y eso va a tener un efecto en algunos rubros, pero cambiar la suerte de la economía, para eso hay que ubicarnos un poco en contexto. Hace algo más de un año nos deshicimos de un pésimo gobernante, que hoy día está preso, que le paró completamente el macho a la economía. Para que usted, señor redescucha o señor televidente, vea una mejora significativa en las calles, que emerja clase media y se reduzca pobreza de verdad, debemos crecer por encima del 7-8% al año. Y hoy día estamos lejos. Y la proyección para ello también está lejana. Pero hay un detalle que es clave. Los términos de intercambio pueden subir, cae encima la SUNAT, aumenta la recaudación, seguimos gastando muy mal, tenemos un déficit fiscal enorme y a esto le queremos agregar más impuestos. Pero olvidamos un detalle. La inversión viene cayendo hace 4 años. El dibujo del futuro de los negocios del Perú se viene comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo y ahora queremos como tabula rasa, como salvación, como boya, más impuestos. Y eso simplemente no es lógico. Ya. A ver, yo había cuenta de que usted es profesor y está acostumbrado a explicarle a muchachos que estudian economía. Pido que le explique a la gente como si no, que fuera primer ciclo. Entonces, ahorita lo que viene para el común de la gente es la campaña navideña. Sí. Es una fecha religiosa, pero es una fecha de alto consumo, en donde nosotros comenzamos a gastar más porque vamos a regalar, vamos a gastar más en panetones, en champán, en comida, en salir a comer a la calle. Entonces, hay un impulso en la economía y eso puede hacer parecer que estamos mejorando. Ese impulso puede ser propio o puede ser deuda. Pero también viene el fenómeno del mundial. Entonces, como viene el fenómeno del mundial, la gente va a comprar más televisores. Pero, ok, también puede venir el fenómeno del niño, dicen que hay lluvias. ¿Qué cosas van a venir de todas maneras que van a ser buenas y qué cosas van a venir de todas maneras que van a ser malas para la economía? Por fenómenos cíclicos, por bondades internacionales. ¿Qué va a pasar de todas maneras? Lo bueno, lo que hoy día se anticipa, es que estamos creciendo alrededor de 3%. Con 3% al año va a haber Navidad. El gasto de Navidad va a estar bonito. No va a ser una Navidad como la de 8 o 9% a mediados del año, o el año 2011, 2007, pero va a ser una Navidad regularona. El que sea más competitivo, el que busque el producto más original, el que compre barato y sepa vender caro, ese va a tener una Navidad de la buena todavía. Todavía no estamos en caída. ¿Cuál es el problema? Tenemos buenos precios y solo crecemos 3%. Los precios se han recuperado fuerte y algo malo está pasando en la economía, que esto no hierve a un ritmo mucho mayor. Ayuda mucho saber la vieja ecuación que alguna vez dije acá. OH es igual a PPK. Las políticas económicas son grosso modo lo mismo. La señora Cooper será una persona muy simpática, pero no está haciendo nada salvo de salir con una propuesta de reforma previsional que puede echarle la mano a las jubilaciones. Pero hay algo peor. Lo peor es que la discusión política le está tocando al timbre al presidente y el presidente no está aclarando las cosas. Eso implica varios escenarios. Uno, ruido político alto. Otro es que haya un accidente y entre cualquier cosa.
Pero lo peor no es ni lo uno ni lo otro. Lo peor es que un presidente zombie, asustado, haga cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y eso para cualquier analista de riesgo está sobre la mesa. Podemos hablar de la Navidad, de las tasas de interés, pero el fondo del crecimiento, no de esta Navidad, sino de los próximos 3 años, pasa por una definición. O PPK se defiende y nos tapa la boca a todos y nos dice que es un gobernante prístino, o los horizontes positivos. Para la economía, perdón que lo interrumpa, doctor, lo que estoy percibiendo es que usted me dice que no ha puesto énfasis en el precio de los metales, ni del oro, ni del cobre. Ahorita se inicia una temporada de pesca en donde supuestamente se va a pescar más. La gente dice, cosa que a mí me extraña, que el tema inmobiliario está mejorando. La gente entonces, si hay más plata, comprará más carros. Supuestamente va a mejorar el consumo, pero no veo que le ponga énfasis a eso, sino me está diciendo que el tema de la credibilidad y el liderazgo del presidente es fundamental. Tenemos precios que deberíamos estar pichicateados creciendo. Sin embargo, tenemos un Estado pesado, con un enorme déficit, que está desesperado por gastar y sacar plata de cualquier lado. Y por favor, cuando digo sacar plata de cualquier lado, lo está mirando usted, señor radioescucha, señor televidente. Téngalo bien claro. En ese contexto, yo soy de los que no hace predicciones. Simplemente dice, los precios están altos y no los aprovechamos. Tenemos un déficit grande que habrá que cubrir a la mala. Y a la mala es a la mala. Por lo tanto, si alguien me dice, dibujemos un horizonte. ¿Qué cosa es déficit fiscal grande que hay que cubrir a la mala? A ver. ¿Se puede traducir eso en cristiano? Muy bien. Cada uno de nosotros tiene ingresos al mes y gastos. Ya. Cuando los gastos son mucho mayores, uno está en déficit. Pero solo uno puede tener un exceso de gastos sobre ingresos si alguien te la pone. Y a quien se la pone es el señor radioescucha. Metiéndole deuda a las jubilaciones o vendiendo afuera que después se va a pagar. Entonces, en pocas palabras, no espere un ritmo de recuperación extraordinario a menos que algo grande pase en el exterior. Y aún así, eso ha pasado en los últimos meses, se han recuperado los precios lindo para el Perú y aún así estamos en 3%. ¿Qué pasa si este panorama político se enrarece? Y lo que es peor, si seguimos perdiendo el tiempo. En la elección pasada nos deshicimos de un mal. Votamos un montón de candidatos que hubieran sido desastrosos y le dieron el poder dividido al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Qué ha hecho PPK? Naca la pirinaca. Parece que está asustado por todos los escándalos de estos días y las cosas están ahí inciertas. Plata grande va a entrar en medio de este ruido político. No es lógico anticipar eso. Y por lo tanto, cada uno de nosotros se la tiene que bancar solo. No estamos cayendo, no es el fin del mundo, no son los tiempos del 2007 ni el 2011, ya no. Hemos metido la pata y este gobierno no hace reformas. Es más, las reformas que hace, curiosamente, Philip, tiene un huecazo fiscal y en medio de ese huecazo fiscal quieren estatizar las jubilaciones y poner una comisión de notables nombrada por el MES para que maneje esa plata. Esa plata es 47.000 millones de dólares y no está para financiar déficit. Está para que esta gente, cuando tenga 65 años, tenga su plata. Y todo eso genera un panorama que, si bien los medios te pueden hablar de la Navidad, del fútbol y de los precios internacionales, como que no cuadra. A ver, vamos a ir a la pausa para hacer, en todo caso, ¿qué cosa tendría que hacer el gobierno? Si supuestamente Mecha Araoz ha sido una ministra de Economía con experiencia, en teoría Claudia Cooper sabe del tema, yo creo que le tiene miedo a estar hablando en la prensa. Yo prefiero que el ministro de Economía no hable mucho. O sea, yo no quiero que ella hable tanto como hablaba el señor Torne, porque al ministro de Economía no se le paga para hablar, sino le paga para hacer. Por eso estoy insistiendo y vamos a ir a la pausa para ver qué cosas tendría que hacerse, porque el tema del fenómeno niño costero no vaya a ser que se repita. Claro. Hay una realidad. Todo el aparato del Estado, así tenga más plata, no lo va a poder llevar a la mesa popular, que es a la hora el consumo lo que importa, Claro. si es que no sabemos qué hacer con la reconstrucción. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir esperando? Ya se fue Pablo de la Flor. Bueno, ya tiene un mes el señor Quispe, que ha tenido la buena idea de dejar de declarar. Entonces, ¿qué va a tener que hacer en el norte del Perú, pero como en otras partes del Perú, cuando está cortada la mega construcción, por obvias razones? Fenómeno a la baja. Tomémonos a la pausa para saber qué se debe hacer. Estamos con el economista de la UPC, para que las chicas de la UPC no lo hostiguen, doctor Carlos Herrera. Pausa, regresa.
Continuamos con Philip Butters en Exitosa. ¿Qué cosas se tendría que hacer? Evidentemente lo que está de moda, estoy utilizando estoy entrecomillándolo, es el tema del fenómeno del niño costero, pero más allá que una moda, tiene que haber un impulso en la economía y el consumo de las personas. ¿Cómo el gobierno tiene? ¿Cuál es la parte del gobierno y cuál es la parte de los agentes económicos? Vamos a decir, de los grandes agentes económicos y de la gran clase media, que es parte, entiendo, del 28% del PBI. Es muy sencillo. Algo que todos los peruanos tenemos que saber y tener muy claro es que quien generó el crecimiento de los últimos años no fue el gobierno. Hubo un círculo virtuoso, una conexión positiva, una buena relación entre la inversión y la exportación, y eso Ollanta-Humala lo mató. Se dice a cada rato, bueno, frente a la situación hay que hacer algo. No. Cuando se hace algo se mete la pata normalmente. Hay que hacer cosas coherentes. Coincido contigo, la ministra no tiene por qué ser una vocera, pero también tiene que echar buena vibra en la economía. Y tiene que decir cosas muy precisas. Ayer dijo que la deuda peruana era la más barata del mundo. Eso no se lo soporta ni un estudiante de economía del primer siglo que se pone a googlear. Pero en fin, tenía afanes de dejar buena vibra. La deuda que hoy día tenemos es carísima, pero vamos al punto, ¿qué hacer? Por supuesto que es fundamental hacer la reconstrucción con cambio. Pero, señor Radio Escucha, la reconstrucción con cambio es una reconstrucción carísima. Y sin reconstrucción ya tenemos un huecazo en las cuentas de gobierno y la recaudación todavía no sube de manera significativa. Entonces hay que ordenar el gasto y hay que atender primero que nada una reconstrucción carísima con una burocracia, la cosa más coimera que hay y más difícil de manejar. Pobrecito el señor Quispe, pobrecito todos los ministros que ahora se encargan de la reconstrucción, porque detrás de esos gastos van a haber mordidas al por mayor si es que no toman y no tienen los cuadros. Y Philip no lo tiene. O sea, tenemos una gran tarea, ganarle en el primer partido a Alemania y de preferencia con 3 goles a favor. Pero hacer la reconstrucción bien. A ver, pero Pablo de la Flor estuvo ahí más de 6 meses. Claro. Se fue pateando la puerta y diciendo zambacanuta de los presidentes regionales, los presidentes regionales de él. Ya, ok, pero al margen de la ida y de la vuelta mediática, ¿qué hacemos con la economía? O sea, ese es un tema. Como las megaobras están comprometidas porque ha habido robo brasilero como cancha, uno no puede prescindir de las grandes construcciones y las megaobras en el Perú, pero tampoco de las medianas obras para Ayacucho, para Purímac, para el Cusco. Yo lo he escuchado y lo he conversado acá, lo he tenido acá, doctora Andrés, al presidente de la región Cusco. O sea, el señor tiene miedo de hacer una vereda porque le va a decir ladrón como al otro y al no haber reelección dice, yo cancelé el hospital Lorena y me ha llamado al Congreso para canearme. Yo precisamente lo he cortado porque no lo quiero hacer porque había coima. Entonces, cada cosa que voy a hacer me puedo ir preso. La desgracia. Estamos hablando... Claro. Además es un temor natural. O sea... Hace 1 año y medio, lo acabas de decir tú, el Poder Judicial sabía lo de la señora Villarán. Entonces, ¿cuál es la peor desgracia de un funcionario público honesto en el Perú? Que los hay. Hay de los que cierran los ojos, hay los coimeros que coimearon a Odebrecht y que nadie los acusa, empezando por un presidente que los perseguía, y un montón de chiquitos que están cantándola lindo, pero en ese contexto, la peor desgracia no de estos, sino de los honrados, es el Poder Judicial y la Fiscalía. Hay que limpiarlos. Simplemente eso. No hay forma de saber quién es quién si no tienes cuadros impecables y no los tienes. Yo leía, el otro día estaba conversando con un amigo mío y me hablaba de un economista muy reputado que maneja fondos de inversiones inmensos, pues esos fondos que tiene pues, 20.000, 15.000 millones de dólares y que vienen, que por si acaso son fondos medianos, que son inmensos para nosotros. Pero hay fondos hiper grandes que al Perú no vienen. Entonces estos fondos medianos de 15.000, de 20.000, de 30.000 millones de dólares buscan y venir a invertir. Y decían que parte de su evaluación en el Perú no era el riesgo económico en sí, porque los números macroeconómicos andan. La balanza comercial, el tipo de cambio, vamos a decir que la inflación, el endeudamiento público, el endeudamiento privado, eso como que anda. Decían que para ellos el mayor problema era el tema de la estabilidad jurídica, el tema del Poder Judicial y la Fiscalía. Decía, ¿y qué pasa si tenemos un problema? ¿A qué Poder Judicial vas? Y la verdad es que es obvio, en algún momento tú vas a tener un problema y vas a tener que ir al Poder Judicial.
por la construcción. Por dar un ejemplo, el alcalde no te quiere dar una licencia. ¿Cómo haces el silencio administrativo positivo en la alcaldía? O sea, estamos hablando del alcalde, del presidente regional, de la fiscalía y del Poder Judicial, al cual los inversionistas extranjeros le tienen miedo, no a la economía en sí. No sé si me dejó entender. Así de claro. El mayor riesgo, lo que hoy día nos está golpeando y en lo que don Ollantumala hoy día preso fue tremendamente exitoso, es en parar la inversión privada. No hay régimen de izquierda que se respete en América Latina, que no gana frustración o que no tumba la inversión privada, porque la inversión privada es el enemigo de la frustración. Ellos no tienen votantes si hay mucha inversión privada. Bueno, la paró a cero, la paró a negativo y PPK no ha hecho nada para cambiar eso. Entonces, esto sí pasa por un ordenamiento institucional. Y el ordenamiento institucional no es gracia. A ver, yo voy a decir las cosas con la mayor cortesía posible. Hay que votar a la calle a miles de incapaces en el sector público. Ya, incapaces y ladrones. Mientras lo mantengas, no hay forma de saber qué es grano y qué es El día de ayer, le cuento, doctora Adelante, reitero mi invitación al ministro Idel Wexler. Teníamos a las 9 de la mañana al secretario general del SUTE. Hemos pasado todos por una huelga del SUTE, pero yo creo que al común de nosotros nos parece que el sueldo que le daban era un sueldo miserable. Usted es profesor y está de acuerdo que nadie con 2.000 soles vive, menos en el mundo rural, etcétera, etcétera. Que no hay las condiciones de infraestructura, en fin, todo el diagnóstico. Se les aprueba un aumento que ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque además ha muerto gente de verdad. Y se les ha programado un aumento escalonado hasta el año 2021. Compromiso del país. Y resulta que los han evaluado y al 95% los han jalado. ¿Y sabe lo que pasó con el señor Velázquez? ¿Cómo se llama aquí que el secretario general del SUTE? Alejandro Velázquez. Lo puedes invitar mañana. Se resfrió, no da la cara. Entonces, también en el aparato público, también hay profesores que no quieren entender que nos cuestan un montón de plata. Y si nosotros criamos a muchachos yendo a una estafa que es la educación pública en el Perú, que no solamente no van a saber sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? Que ese chiquito que ahorita tiene 6 salga del colegio. No va a poder consumir adecuadamente, no va a poder leer adecuadamente. ¿Por qué? Porque no es una persona pues, ni culta ni le importa nada. Philip, tenemos más de $1 millón. La cifra podría ser, perdón, $1 millón, más de 1 millón de compatriotas que son ninis. Podrían ser 2. ¿Qué son los ninis? Jóvenes entre 17 y 24 que ni estudian ni trabajan. Es decir, se prostituyen y asaltan. En buen español. Eso implica un panorama social horroroso. Tu productor, cuando sale a la calle con sus signos exteriores de riqueza, tiene que cuidarse y tiene que protegerse como todo el mundo. Es una sociedad compleja. Requieres tener una policía de primera, no la tienes, instituciones judiciales de primera, no las tienes. Y hoy día es como el lejano oeste la cosa. Y eso te distrae muchos recursos. ¿Quieres cambiar las cosas de la educación? Para empezar, yo soy hijo de agricultor, es bueno entender que para cosechar primero hay que sembrar. Y no ha sembrado, sino destrucción y prostitución de la educación pública bajo oferta estatal en los últimos 20 años. Un peruano promedio que está en el sector público recibe 3 centavos de cada dólar que recibe un norteamericano. 3 centavos. Y la educación es cada vez más cara. Cuando me dicen que vamos a hacer maravillas, que hemos mejorado 1/10 de punto en la pista, estamos meciendo a la gente. Aquí requerimos una reforma de educación que depure a la cantidad de profesores que no pasan ni poner su nombre en los exámenes, que no deberían estar toqueteando alumnos, que no deberían estar en las aulas. Y eso implica un nivel de determinación política que, como diría Toledo, naides o solo alguienes podría hacerlo. 9:31, vamos a hablar de lo que es el consumo. El consumo puede ser impulsado de varias maneras, pero en el consumo tiene mucho que ver la confianza en el sistema. Es decir, cuando tú comes, yo escuchaba a Elmer Cuba la vez pasada decir que lo del mundial no va a ser un impacto especial en el consumo, que simplemente vas a adelantar lo que vas a consumir, pero no vas a comer más pollo a la brasa. Comerás pollo a la brasa en junio, pero en agosto vas a estar aguja, vas a tener que pagar la tarjeta. La cerveza, claro, seguramente se va a disparar el consumo de cerveza en el mundial, ¿no? Si Perú gana especialmente. Y después no hay leche. Pero vas a estar aguja porque no te va a alcanzar para la leche.
¿no? Es como Navidad. Comes un montón de panetón. ¿El consumo de panetón cae en enero o no? Pero tú preguntas algo que el radioescucha tiene que saber. ¿Qué determina mi consumo? Bueno, muy sencillo. Tu consumo lo determina tu nivel de ingreso en el tiempo. Es decir, cuando el país comienza a progresar, tú te quejes, digas no te alcanza, te sientas muy mal, vas a comenzar a consumir más. Un ejemplo del millón tiene que ver con una charla que di hace poco en el Cusco. Y allí descubrí que el PBI de un cusqueño en promedio desde 2001 a la fecha había crecido 7 veces. Y había gente del público que me dijo, oye, Cholito, ¿cómo me vas a decir que hemos mejorado tanto si yo me siento hasta las pitri-mitri? Hasta la cangaya. Y hasta la cangaya. Muy bien, Cholo, lo que sucede es que tú vives en el Cusco y el tipo que tiene al costado tiene un ingreso 12 a 14 veces más alto que el tuyo. Así que no importa si tú has mejorado, tú te sientes, pero muy mal. Claro. Y lo que requiere el Perú para tener consumo de país rico, porque es lo que creemos que somos ricos siendo pobres, es crecer no un añito, no esta Navidad, crecer 10 años a la mala. Ya. Y esa es la gran decepción del Vamos a ir a PPK. la pausa y vamos a hablar entonces del consumo, el costo de la tasa de interés, de las tarjetas de crédito, el consumo de los panetones, de los pavos, de los carros, de la construcción, porque es importante el consumo en construcción. Vámonos a la pausa y regresamos con Carlos Adanancén de la UPC. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, para el común de los mortales, sean peruanos o sean chinos o sean árabes, la economía va bien cuando tengo papeo rico o papeo bien o me visto bien y tengo una buena casa, o sea, alimentación, vivienda y vestido. Es decir, cuando consumo. Entonces, quiero que veamos el consumo de alimentos, el consumo de textiles, que es el vestido, el consumo de casas y de inmuebles, que es lo que le importa al fin y al cabo al populorum. Si eso va bien, el presidente está bien. A ver, es bueno destacar, cuando hablamos de transporte, de alimentos, estamos hablando de la abrumadora mayoría del país. Cuando avanzamos un poquito más, digamos de 60 a 70, algunos comienzan a tener problemas de vivienda porque tienen su casa. Solo un 20 o 30% del Perú le va a interesar mucho el lado financiero, el lado de casas, porque tienen ingreso mayor. Pero es bueno entender, para la mayor parte de los peruanos, hablar de casas es hablar de lo que nunca voy a tener, como hablar de jubilación. Mis ingresos no me dan para tenerla. Puede un montón de economistas hablarte de cosas maravillosas, pero hasta el mismo informe de los amigos del señor Torni, la Cooper, sobre la protección social, habla que en el Perú tenemos un severo problema o una mayoría de gente que tiene ingreso de subsistencia. Y hablar de su consumo es hablar de consumo de alimentos y de consumos elementales. En este momento, el Perú no está como estaba después del Velascato y a fines del gobierno fujimorista. Se ha recuperado algo, nos hemos estancado en los últimos 5 años, pero los niveles de pobreza que teníamos, por ejemplo, a fines de los 80 del gobierno de APRA Izquierda Unida, no los tenemos hoy día, pero seguimos siendo pobres. Y hay mucha gente que va a decir, caracho, no me chorrea. Bueno, para que te chorree tienes que crecer varias décadas más al ritmo que has dejado de crecer. Así de claro. Alguien te va a decir, no, pero yo te voy a dar una jubilación, yo te voy a dar comida, te estafa. Es como la cobertura de la educación. Ya. Te dan educación de 3 centavos de dólar gringo. La gente va a comer más. O sea, cuando hablamos de consumo, el Perú es un país muy pollero, muy arrocero, muy aceitero. Ahora hay truchadas también, financian campañas. Correcto, pero a lo que voy yo es que si va a subir el consumo del arroz, si sube el arroz, el pollo, el aceite y el pan, quiere decir que el peruano está comiendo más. Cosa que por si acaso en otros países del mundo es un absurdo, porque en otros países el pollo es marginal, el pan es marginal y el arroz es marginal. Pero acá no. Acá la gente todo el día come eso. Es decir, Así es. el tema. ¿Eso va a subir el consumo? ¿La gente va a papear más? Alrededor del 3%, va a subir poquito, previsiblemente. Si no pasa un accidente terrible en la economía mundial o un accidente terrible político que complique todo acá, lo más probable
es que con PPK tengamos de aquí al 2021 un crecimiento mediocre que no va a ir muy lejos del 3%. Porque la gente complicándose dice, temporada todo. de pesca, va a haber pesca. Pero está bien, pero la pesca es industrial. El pescado va a bajar de precio. Si no hay cadena de frío, el pescado no va a bajar nunca de precio. ¿Ya cuántas veces hemos escuchado? Si seguimos trabando las inversiones en cadena de frío, a través de regulaciones, a través de impuestos. Por eso es tan importante decir, ahora el gobierno va a gastar porque va a recaudar. No, le va a sacar a los mismos más. Y no va a haber esa cadena de frío de la que estás hablando. Requieres tener una estructura tributaria que no destruya, que no espanta. Y por si acaso, Y la no cadena gastar, de frío gastar. se da. La cadena de frío para el consumo humano se da en la embarcación misma, porque tú faenas 8 horas, 9 horas adentro. Si se muere el pescado ya podrido, entonces tiene que haber cámaras isoladas, tiene que ponerle su raspadilla, como se llama, su cremolada, para que venga, para que lo pases a otra cámara de frío, que es el congelado, y de ahí a otra cámara de frío, que es el transporte, y de ahí a otra cámara de frío, que es el frío del mercado. Pues mientras eso no exista en el Perú, que son miles de millones de dólares de inversión, porque es en toda la costa del Perú y en la sierra del Perú, no va a haber pescado barato. Y esa es una historia bien vieja. Allá por los años 70, el Perú gastó miles de millones de dólares en hacer plantas conserveras que por ausencia de cadena de frío y de flota se oxidaron y se vendieron como chatarra. Miles de millones de dólares. Se fue la muerte de una industria pesquera para el consumo humano, pésimamente pensada por el gobierno. Con todo respeto, normalmente lo que hace el gobierno en el Perú, mientras no tengas una institución, lo hace mal, salvo excepciones. Digo esto porque ahora todo un fenómeno con el tema de la caballa china, de la conserva. El común de las conservas en el Perú son importadas. O sea, el común de las conservas que uno consume son importadas. No estoy diciendo que todas tengan gusanos chinos. Eso ha sido un accidente atroz, pero que nos ha permitido enterarnos a los peruanos que el común de las conservas que nosotros comemos no son de atún. Número uno, no son de atún. ¿No es cierto? Son de caballa, de bonito. No son de lonqueras jurel. tampoco. Pero no es de nuestro pescado, es de pescado chino. Sí. Entonces, seguimos hablando del consumo. El consumo de los departamentos, porque Techito Bruce, que algún día vendrá Techito Bruce, dicen que van a bajar, ayer leía que van a bajar a 10% el cuota hipotecaria, que van a bajar. ¿Se van a poder comprar los peruanos más casas con techo propio, con Mi Vivienda o con inmobiliarias convencionales? Va a haber una mejora, yo no diría mínima, pero conservadora, asociada con ese crecimiento mediocre que hoy día tenemos. La gente va a comer un poquito más. El sector inmobiliario se va a mover un poquito más allá de bolas. El promedio, mientras no comencemos a volver a crecer en serio, a tener tasas de inversión, no de 20 o 19, 17%, sino de 30%, y para eso tenemos que tener algo muy diferente a un presidente zombie. En ese contexto, vamos a ver que la gente va a tener un montón de casas. Hoy anticipa un poquito, nada más que un poquito. Vamos a ir a la pausa para ver el otro tema, de los textiles. Nosotros tenemos una gran industria textil en el Perú, pero también hay muchas importaciones de textiles chinos, coreanos, pakistaníes. Y en este año tuvimos un fenómeno del Niño Costero que alteró el clima. Entonces yo calculo que este ha sido un muy mal año para toda la gente que tenía, no sé, que vendía polar, que vendía corduroy, que vendía chompas, que vendía cosas de manga larga. ¿Va a pasar lo mismo? ¿Vamos a poder consumir más textiles? Vamos a la pausa y regresamos con Carlos Arancén, profesor de la UPC. A las 10 de la mañana llega remozado Manuel Rosas. O sea, ya Lucar ya fue. Lucar ya fue. ¿Quién es Lucar? Lucar tiene una diligencia judicial. O sea, como Susana Villarán. Casi. O sea, yo no conozco a Lucar. No Tú sé. tampoco. Además, a Lucar no suena. Dependiendo de lo que diga, de lo que salga, de lo que se Yo no lo desprenda vi. de la diligencia. Yo no lo vi. Acá Ahí yo veo si lo conozco o no nadie lo conozco. extraña. Me acomodo. Tipo Indira Wilca, digo, estoy indignado con Me Lucar. acomodo. Yo no sé. Saco cuerpo de acuerdo a lo que le digan en la diligencia. Vámonos a la pausa, le sacamos cuerpo a Nicolás Lucar y recibo de todo a Manuel Rosa. Siempre te quise, Rosa, nunca lo quise a Lucar. Han fallado algo. Y Nicolás no tiene el apoyo de Brecht. Si lo tuviera, ellos estarían alineados. Por favor, un minuto de silencio por el que en vida fuera Nicolás Lucar. Que viva Manuel Rosa. Vámonos a la pausa, regresamos. Nunca te quise, Lucar, nunca te quise. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Yo soy
huancaíno por algo, conózcanme bien, amigos míos. Yo soy huancaíno por algo, conózcanme bien, amigos míos. Huancayo, la incontrastable, ciudad de aguerridos e indómitos guerreros. Huancayo, a los pies del Mantaro, surge un valle ubérrimo, la ciudad más importante de la Sierra Central. Huancayo, capital del departamento de Junín y provincia de Huancayo. Paisajes, historia, artesanía, el clásico y recordado lugar de la piedra ovalada. Huancayo, exitosa por su gente. Huancayo, exitosa, te informa con la verdad. Los escuchas aquí en La Caribeña. ¡Sí suena! ¡Y suena bien! Cusco, ciudad imperial, centro de una cultura milenaria, capital arqueológica de América, exitosa por su gente. Cusco, exitosa, te informa con la verdad. Yo escucho Radio La Calle, salsa brava de San Pedro. Yo escucho Radio La Calle, que te vas a equivocar. ¿Qué tal, amigos? Somos tu orquesta San Pedro, Resistencia Salsera del Callao. Estamos aquí en Radio La Calle. Que te vas a equivocar. La Calle. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Uno quiere regalarle, no sé, pues un roponcito a los chiquitos, viene la ropa de baños, viene la ropa de verano y viene la campaña navideña para los textiles. Entonces, nosotros hablamos mucho del emporio comercial de Gamarra, pero Gamarra es parte del Perú, pero no es todo el Perú. En el norte, por dar un ejemplo, hay una inmensa industria de la curtiembre en Trujillo. Yo no creo que nadie se ponga a estar en zapatos y va a haber fenómeno del niño costero. Hay gente que va a decir, no, un momentito, comienza a llover, vamos a hablar de zapatos. Cómo es el clima en Ayacucho es diferente al del Cusco. Entonces, el tema del consumo de textiles, a la hora y la hora, lo que yo puedo presumir es que no va a crecer mucho, porque la gente va a estar palteada con el fenómeno del niño y porque a la hora y la hora es más fácil comprar comida que comprar ropa. Salvo que, y acá dejo picando la pregunta, la gente lo haga con tarjeta de crédito. A ver, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Cuando tome usted una deuda con tarjeta de crédito, no duerma, porque es deuda cara. En la época de la carreta, ¿se acuerda, Philip? Cuando las tasas de interés eran negativas porque el gobierno las regulaba y los bancos hacían un montón de plata con ese régimen, la gente que tomaba un crédito no tenía que pagarlo casi, o pagaba una fracción de ello, la Mutual Metropolitana, las tasas de interés controladas. Al final nadie tuvo crédito. Hoy hay más crédito, pero es carísimo, como diría la gente del norte. Y pensando en la gente del norte y chapando tu pregunta, tal vez no se compren zapatos, pero en Chiclayo supongo que van a ir más a comerse un tiradito, un cevichito, un caldito. Es decir, la gente mide. Lo curioso es que la gente esté esperando que haya movimiento asociado a la reconstrucción con cambios y mejor si se consigue o se compra un banquito, porque la eficiencia de la burocracia para atender asuntos prioritarios es un asunto complejo. La gente en el sector público está asustada y con razón. Mucha gente critica a los funcionarios públicos que hoy día son cautelosos, pero con esta institucionalidad atienden un enfermo en la esquina y por eso los terminan enjuiciando. Así que la cosa viene compleja. Ojalá no haya un nuevo fenómeno del niño costero o el niño a secas que nos complique la vida,
Pero lo concreto es que los tiempos del beneficio económico, de surgimiento de la clase media, de reducción de pobreza, gracias a la señora Nadine, su consorte, y todos los colaboradores que hoy día pasan piola, se acabaron. 9 de la mañana con 53. La gente que lo puede haber estado escuchando en los últimos minutos, los últimos 45 minutos, pucha, qué negativo, qué falta de optimismo, qué presidente zombie, que la ministra... O sea, ¿qué tiene que hacer la clase política para entender que a la hora de la hora lo que le importa a la gente son dos cosas? Tener paz y tranquilidad, es decir, paz, es decir, seguridad ciudadana, y que no te roben lo poco que tienes. Creo que la gente lo que quiere es seguridad ciudadana y quiere consumir más. Que tu carro no te lo roben, que a tu señora no le roben la cartera o el celular. Eso es lo que quiere la gente y los gobernantes tienen que gobernar para la gente. Philip, yo soy profesor de temas macro mayormente. Cuando me preguntas sobre cómo va la economía, te hablo de la economía en su conjunto. Esta Navidad, muchísima gente le va a pasar de primera. Va a aprovechar. Crecer 3% al año implica muchas oportunidades. El que se queda parado se revienta solo. Digo que los tiempos de la Bumbayá de alto crecimiento ya pasaron, es un hecho concreto. Pero lo interesante es tomar en cuenta que todavía crecemos, que no estamos en otros países de la región donde el crecimiento es negativo, no estamos reventados como los venezolanos, reventados como los bolivianos, a pesar de todo lo que se dice, reventados como los ecuatorianos, pero ya no estamos como antes. Eso no quiere decir que usted, señor Radio Escucha o señora Radio Escucha, que tiene su propio negocio y desarrolla un nuevo platito, desarrolla un nuevo producto, aprovecha una oportunidad, no va a ser más plata que la que hace Philip Butters esta Navidad. Oportunidades hay, como diría un dirigente deportivo que no salió campeón de la Copa, que salió eliminado por el Boys, plata como cancha va a haber para el que tenga buenas ideas. O sea, no se trata ni de ser positivo y decirle a la gente, wow, nos vamos de frente al Mundial y vamos a golear a Alemania. No, vamos al Mundial gracias al esfuerzo de estos chicos. La economía crece 3%, no más. Y en 3% hay que esforzarse mucho más. No hay que quedarse quietecito. Si usted se esfuerza, la va a hacer. No tanto la mayor parte, pero mucha gente la van a hacer muy bien esta Navidad. Así que yo soy optimista asociado a la palabra esfuerzo. Con esfuerzo, porque son tiempos distintos, usted va a pasar una linda Navidad. Se puede comprar una casa boba o puede comprarse el polo de sus sueños si camina 5 o 6 sitios hasta que lo encuentra al precio que usted quiere pagar. Porque hay una dispersión de precios en la economía peruana que si quieren comprarse alguien un reloj, lo puede comprar de miles de formas. Claro, hay relojes de todos los precios. Hay relojes que valen acá, y hablo relojes caros, 600, 700 soles, que se pueden comprar en la net a 150. Incluso relojes de 20.000 soles que se pueden comprar a una fracción de precio si usted sabe comprar. Hablando de relojes, pero casi cualquier otra cosa. Si son tiempos difíciles, son tiempos en los que hay que gastar mucho menos compulsivamente, saber que las tarjetas de crédito son caras y se tienen que pagar, agarre su linda jubilación y métala a la tarjeta. Su linda gratificación si la tuviera. ¿Duele? Claro que duele. Y ya no use la tarjeta. Ordene sus cosas. Si tiene plata y va a pagar lo que va a consumir, use la tarjeta, que es una maravilla para suavizar el gasto. Pero sea cauto. Los tiempos del auge, gracias a tanto Ollanta como a PPK, son cosas del pasado. 9 de la mañana con 57, 9 de la mañana con 57. Yo sigo pensando que acá hay un problema político, que debe venir un problema económico. La primera ministra ha perdido mucho tiempo, ya hace cuánto que se le dio la confianza, ahora pide facultades. Yo veo un gobierno sin rumbo, sin liderazgo, un gobierno que anda groggy por el tema del abajato, un gobierno que tiene demasiadas incongruencias en el plano económico. Se están preocupando pues por meterle cabe a los policías y a los militares, porque dicen que se está gastando demasiado en la homologación de los sueldos. Yo me voy a poner a pensar en el caso que eso fuera cierto, ¿ya? Que no es cierto porque es constitucional y además es de justicia. Pero te estás preocupando por lo más chiquitito de lo chiquitito.
y no se ocupan de la reconstrucción del fenómeno del niño costero. Por dar un ejemplo, que es una cuestión que ha sido, vamos a decir, ocasional y única. Este gobierno no ha hecho nada por ver la altísima tasa de interés que tienen los créditos en el Perú, que está muy por encima de la razonabilidad del riesgo país. Nada, porque PPK se muere de miedo a Bank. O sea, hay una serie de cosas estructurales que no se tocan. Han deslizado la posibilidad del tema de los jubilados. ¿Cómo es posible que sigamos subsidiando a los jubilados con un sueldo de porquería, los que pagamos impuestos, porque se robaron la plata a los gobiernos y eso tampoco lo soluciona el señor Kuczynski? Lo peor es que quiera meter la mano a las jubilaciones de los trabajadores que hoy día están ahorrando en las AFPs con una comisión de notables que hace una mezcla medio rara y que mueve los fondos costando una fortuna. Pero yo quisiera responderte la pregunta original y la voy a responder con una contrapregunta. Imagínense que ese fin de semana el presidente sale y rinde cuenta de todas las acusaciones que se le dice de manera impecable, que le aclare el panorama a Philip Butters y a todos los peruanos. Pone claramente, y supongamos que logra convencernos de que todo lo que se pudiera estar vinculando a él no tiene sentido. Y acto seguido dice, ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a priorizar. Este país se levanta, comienza a crecer y comienza a funcionar. Lo que tenemos hoy día es que estamos cargando un zombie. Y los zombies tal vez no corren, pero muerden. Y nos bajan el ritmo de crecimiento. Es fundamental que el presidente, él mismo dé la cara, él lidere y acto seguido reformas de mercado. No basuritas, no usar plata de los trabajadores para financiar gasto público. ¿Sabes cuántos bonos del gobierno hay metido en los fondos previsionales AFP? 10.000 millones de dólares. ¿Por qué? Las AFP se han vuelto locas, el gobierno las obliga. Apenas un tercio sale afuera. Y ahora quieren ordenar el sistema, mezclarlo todo, que tres amigos nos digan cómo se va a manejar esa plata. Por amor de Dios, huele sospechoso. Tienes un hueco fiscal creciente y ahora quieres esta plata o quieres tomar control de esa plata. Las AFPs fueron creadas, señor Radioescucha, para quitarle la mano de un viejo ladrón, el Estado peruano, las jubilaciones. Dijiste de la plata del IPSS. El ex ministro Silva Arruete, hoy día difunto, en algún momento sostuvo de que lo que había como fondo y reserva en el IPSS debía ser, en el mandato que tuvo, creo que con Toledo, 30.000 millones de dólares. Esos desaparecieron. Y el único gobernante que le puso un vueltito a la ONP fue Fujimori cuando le puso parte de la privatización de Telefónica. Desde entonces viven de los impuestos. Y ahora quieren esta chocolateada con tres patitas que viven muy bien en Europa y que dicen exactamente lo que quiere escuchar el Ministerio de Economía. Toma platita para que tú veas cómo se invierte. Ha sido muy amable con Un nosotros placer. el doctor Carlos Arance. Vámonos a la pausa y regresamos con Manuel Rosas en Exitosa, la radio del Perú y bromas aparte. De ahí viene Lucar, ¿cierto? De ahí viene Lucar. Pausa, regresamos, 10 de la mañana.